En Radio Canal Palabra Viva, la invitación es a sintonizar el programa El Deseado de Todas las Naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Transmitido todos los domingos a las 21 horas. Invite y conduce desde Puerto Rico, Jason Grover. Mis amados hermanos y hermanas en Cristo, sean todos bienvenidos a este su programa, El Deseado de Todas las Naciones, que conduce su servidor Jason Grover desde Puerto Rico, desde Canal Palabra Viva, dándole la bienvenida a todos ustedes y ciertamente rogándole a nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo que su nombre sea exaltado sobre todas las cosas. Hoy para mí va a ser un programa especial porque ciertamente uno tiene que reconocer las debilidades de uno y yo muchas veces tartamudeo o soy un poco tardo para el habla y encima de eso tengo una pelotita saliéndome ahí en la lengua que ya me enviaron medicamentos para ella, pero ciertamente me he restringido de hablar lo más posible, pero no es un sacrificio para mí. Modularé mi vocablo un poco más. Eso a cierta medida me ayudará a ser un poco más pausado con ustedes a la hora de exponer la palabra de Dios. Una vez más, sean todos bienvenidos. Sepan que para mí es una bendición el poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Y yo siempre he dicho que todo espacio que Dios abra en mi vida, y siempre aconsejo a todos mis hermanos y hermanas en la fe, todo espacio público que Dios abra en nuestras vidas para proclamar el Evangelio, para exponer la palabra de Dios, nosotros tenemos que recordarnos, y yo tengo que recordarme a mí mismo, que en todo momento, aquí quien tiene que ser exaltado es Cristo Jesús, Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, su bendita palabra, que es quien nos ha dado a conocer todo, porque ciertamente ninguno de nosotros fuimos testigos oculares o oidores de lo que Cristo Jesús predicó, ni siquiera a los apóstoles, pero ciertamente somos discípulos de Él, y eso mismo es lo que yo me considero, y yo sé que es lo que yo soy, un discípulo de Cristo Jesús, reconociendo que Dios ha dado a la iglesia, al cuerpo de Cristo, maestros, ha dado pastores. Nuestra hermana Ingrid lo exhortaba a través de unas publicaciones que había hecho. Cómo se ha olvidado el que tenemos ese privilegio, porque el nosotros pensar que solamente Dios dio maestros a la iglesia de la Reforma Protestante para acá, o de Agustino para acá, o que comenzó o paró en cierto tiempo y volvió a parar y volvió a comenzar, estamos negando una verdad bíblica que está implícita en la palabra, y es que Dios ha dado a la iglesia, al cuerpo de Cristo, maestros, además de pastores y ancianos que nos instruyen en la palabra y velan por nosotros. Yo nunca he pretendido ser un maestro, y esto parecerá como un antitipo aquí de lo que estoy diciendo, un proverbio o contradiciéndome a mí mismo. No, yo he tenido mis maestros a través de los años, los mantengo al día de hoy. He leído literatura de maestro, porque uno puede leer literatura cristocéntrica, porque uno sabe, si uno ha leído la palabra, uno sabe cuando está comenzando a leer un libro que te está enseñando acerca de las verdades de Dios.
de quién es Dios y muchísimos temas sobre los cuales se pueden disertar. Tenemos nosotros un promedio de 5 o 6 programas a la semana y en cada programa se diserta un tema distinto. Y así ha sido desde Adán y Eva en adelante. Dios siempre ha tenido maestros, gente que guía a su pueblo, siempre ha tenido pueblo suyo a quien Dios le hablaba y ellos le hablaban al pueblo de parte de Dios. Ahora, como decía nuestra hermana Ingrid, como dijo nuestro hermano Víctor la semana pasada en un sermonazo, y ya yo lo había mencionado pero brevemente, y yo he estado tan gozoso que ellos lo han predicado más abundante de lo que yo he hecho, porque yo ni siquiera he tocado ese tema que Dios le ha placido hablarnos en estos postreros días a través del Hijo. ¿Recuerdan ese programa de nuestro hermano Víctor, La Palabra Mata? No, mis amados hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, nos da vida, nos guía a toda verdad, y la ley implícita en el Antiguo Testamento y en el día de hoy lo encerró todo bajo pecado. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo Jesús. Pero desde este lado de la emisora, uno tiene que tomar responsabilidad de lo que uno está diciendo, y yo me lo tomo muy en serio, para gloria de Dios. Y siempre le ruego al Padre Celestial en oración que yo nunca me aferre a una enseñanza errónea y yo trate de transmitirla no solo por este medio, sino por cualquier otro medio, sin yo comprobarlo a la luz de la palabra. Y lo mismo hablando uno a uno con hermanos, hermanas en la fe, gente que no han escuchado hablar del Evangelio o que han escuchado hablar, la semilla ha quedado sembrada y uno continúa sembrando. O tal vez uno esté cosechando y no lo sabe. Pero otra verdad bien bíblica es que el crecimiento lo da Dios. Y uno de mis maestros me enseñó que Dios no bendice la falsa confianza. Yo confiarme de que yo voy a sentarme aquí y Dios me va a dar un tema en el momento dado y yo se los voy a exponer a ustedes y ahí quedó el mensaje. No, Dios no bendice la falsa confianza, como tampoco bendice la ociosidad. La palabra nos dice a nosotros: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Voy a buscarlo aquí rapidito. Dice en Filipenses capítulo 2, del 5 en adelante, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Fíjense, Cristo vino a servir, hecho semejante a los hombres, totalmente hombre, totalmente Dios. Vayamos mirando toda la obra redentora de Cristo Jesús. Y estando en la condición de hombre, se humilló. Y nosotros, ¿cuánto nos cuesta humillarnos? Aún muchas veces ante nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que estamos mal y debemos de arrepentirnos. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Está mostrando cómo Cristo se despojó, tomó forma de hombre, vino aquí a vivir la vida que usted y yo no podíamos vivir, tomando condición de hombre, humillándose a sí mismo, haciéndose obediente. Pero entendemos a la luz del resto de la palabra que fue un trato, un pacto voluntario entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Fíjense, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y ciertamente un día toda rodilla se doblará y reconocerá que Cristo es el Señor. Dice: se doble toda rodilla de los que están en los cielos
Fíjense, y en la tierra y debajo de la tierra. Esto ya es en el juicio final, ya efectuado. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Fíjense, nos viene hablando de toda la obra redentora y cómo Cristo ha sido exaltado, la exaltación de Cristo, el Curios, el Señor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, está hablando el apóstol Pablo, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos, fíjense, porque ya le ha sido otorgada. No les está haciendo un llamado al arrepentimiento, no los está amonestando, no, Él los está exhortando. Y viene exhortándoles, mostrándole el sacrificio de Cristo Jesús, su humillación y su exaltación y su obra redentora. Por tanto, amados míos, recordemos, como siempre habéis obedecido, siempre fueron obedientes, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ahora que el apóstol Pablo no está presente. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Aquí el apóstol Pablo lo que nos está diciendo es que nos ha sido otorgada una salvación tan y tan grande que le costó a Dios el Padre entregar a su propio Hijo. Al Hijo le costó todo, morir en la cruz del Calvario y pagar el precio de nuestros pecados para reconciliarnos con el Padre y darnos vida eterna. Y cómo nosotros no nos vamos a ocupar en este evangelio, en esto que nos ha sido otorgado. O sea, que Dios no bendice la ociosidad. Tiempo nos da Dios y la palabra nos exhorta a redimir el tiempo. Y yo tengo que prepararme, y cada uno de nosotros tenemos que prepararnos para que podamos exaltar el nombre de Cristo a través de lo que sale de nuestros labios. Yo sé que la palabra dice que nuestra palabra tiene que ser sazonada para dar gracias al oyente, para que el que escucha la predicación del evangelio se quede con deseo de escuchar más, si es que Dios no obra a través de su Santo Espíritu y lo redarguye de pecado y puede ver que en Cristo Jesús hay salvación y un alma más es añadida al reino de los cielos. Y ahí es donde dice la palabra de Dios que hay gozo en el cielo, hay fiesta en el cielo. Yo creo que es la única parte de la Biblia donde señala un motivo de regocijo por parte de los ángeles y todos los que están en la presencia de Dios por algo que sucede aquí en la tierra. Es cuando un alma viene al conocimiento de Cristo y es añadido al cuerpo de Cristo. Vamos a tomar esa lectura que acabamos de leer como lectura devocional. No era lo que tenía planeado, pero aprovecho para siempre exhortarles a que leamos la palabra de Dios, la escudriñemos. También les quiero dejar saber que yo utilizo un método de hermenéutica, de interpretación de la palabra, gramático literal. Lo que dice la palabra, eso es lo que dice. Yo procuro no añadirle a ella ni quitarle a ella. Y siempre comparando un versículo bíblico es como un pequeño espejo enfrente de un espejo más grande. Yo tengo que ver qué dice ese versículo, esa porción bíblica,
en comparación con el resto de la Escritura. Y todos estamos llamados a escudriñar la palabra del Señor y ver si lo que se nos dice es la verdad. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos ante su presencia, mi Dios, dándole gracias una vez más, mi Señor, por permitirnos estar aquí un día más, un día de el Señor, el primer día de la semana, mi Dios, donde el pueblo de Dios, todos los cristianos alrededor del mundo recordamos su muerte, su vida, su muerte, su resurrección, su exaltación, mi Señor amado. Y muchas veces participamos de la Santa Cena, mi Dios, como sacramento, mi Dios, como usted mismo lo instituyó, que hiciésemos esto en memoria de usted, hasta que usted vuelva, mi Señor, reconociendo y sabiendo que ciertamente usted un día volverá por su pueblo, mi Señor. Oh, concédanos, mi Dios, entender que usted vendrá un día a buscar a su pueblo, mi Señor amado, y la gran urgencia que nosotros tenemos y que usted espera de nosotros, mi Señor amado, como hijos suyos, obedientes, en los cuales sus mandamientos no son gravosos. El predicar el Evangelio, mi Señor amado, y vivir, como decía aquí más adelante, separados del mundo. En este mundo, pero separados del mundo, mi Dios, separados para usted, para su servicio. Mire todos los que están aquí presentes, si hay alguno enfermo, mi Dios amado, sea usted trayendo sanidad, si es su divina voluntad, mi Señor amado, siempre entendiendo que todo lo que le pedimos, mi Dios, es conforme a su voluntad, pidiéndole que usted sea supliendo todas las necesidades, mi Dios amado, sobre todo espirituales, mi Señor amado, emocionales, mentales, físicas, mi Dios. Supla la gracia necesaria, mi Dios, para aún en medio de todo, deleitarnos en usted, mi Señor amado. En el nombre de su Hijo amado Jesús hemos orado. Amén y amén. Vamos a pasar a un himno, mis amados hermanos, y estamos de vuelta, continuando con la carta a los Colosenses. Adoremos al Señor. Día feliz, cuando escogí servirte a mí, Señor y Dios, preciso es que gozo en ti, lo muestre hoy con obra y voz. En libertad me vi, cuando triunfó en mí la fe, día feliz, salud de mi alma, enferma fue. Reposa de corazón, a tus contiendas, pon ya fin, hallemas no, de posesión, y parte en superior festín. En libertad me vi, cuando triunfó en mí la fe, día feliz, salud de mi alma, enferma fue.
Amados hermanos y hermanas, ya estamos de vuelta. Una vez más vamos a continuar con lo que hemos estado estudiando, la carta a los Colosenses. En esta ocasión vamos a estar disertando sobre Colosenses capítulo 2, del versículo 16 al 23. Vamos a estar disertando sobre Colosenses 2, del 16 al 23. Pero antes de leer eso, porque lo vamos a disertar brevemente, siempre les digo lo mismo, pero hoy les voy a cumplir, mostrándoles algo que ya hemos hecho en otras ocasiones, cómo podemos comparar otra porción de la Escritura para arrojar luz a lo que vamos a mirar un poquito más adelante. En Gálatas capítulo 2, del versículo 11 en adelante, donde Pablo se le opone a Pedro. Dos grandes apóstoles, mis amados hermanos. Y recordemos algo, que a Pedro le predicó primero a los judíos. Y antes que el apóstol Pablo le predicase a los gentiles, Pedro había ido a casa de Cornelio. ¿Recuerdan ese pasaje bíblico en Hechos capítulo 10? Donde Cornelio se le aparece un ángel del Señor. Él está orando y le dice que sus oraciones han sido escuchadas. Pedro está orando en otro lugar y tiene una visión y le dice: vienen a buscarte, y ve con él. Y Pedro fue el primer judío, el primer apóstol que fue a donde Cornelio, a un gentil, y sobre ellos fue derramado el Espíritu Santo de Dios. Y ellos se maravillaron. Ya Cristo había muerto, había resucitado, les había encomendado la gran comisión de llevarle el evangelio hasta el fin del mundo. Y yo no sé qué había en la mente de Pedro, que él todavía no entendía o no creía que la salvación también era para los gentiles. Yo digo que Dios en su divina providencia lo escogió de esa manera, porque un día de esto vamos a hablar sobre el tema del testimonio apostólico, porque fueron muchas las cosas que Jesús no habló, pero que nos vinieron por enseñanza y quedaron plasmadas en la Biblia para enseñanza de nosotros, porque una vez puesto en la Biblia es inspirado por el Espíritu Santo y es palabra de Dios. Antes que Pablo llegara a los gentiles, Pedro ya le había hablado a Cornelio y todos los judíos que andaban con él. Fíjense, Dios proveyó providencialmente que hubiesen testigos. Mandaron a buscar a Pedro y Pedro fue con varones judíos. Y fueron con el varones judíos y fueron testigos oculares de lo que allí ocurrió, de que el Espíritu Santo también le fue dado. La salvación había llegado a los gentiles y ya Pedro lo sabía. Cuando Pablo se le tiene que oponer o enfrentarlo de esta manera. Gálatas capítulo 2 versículo 11 dice, el apóstol Pablo hablando: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Fíjense el lenguaje que utiliza, porque era de condenar. Son palabras fuertes. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo. Jacobo fue hermano del Señor Jesucristo, uno de los pilares en la iglesia en Jerusalén. Comía con los gentiles. Fíjense, antes que Jacobo viniese de Jerusalén a Antioquía, Pedro comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, o sea, de los judíos. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, compañero de viaje por todo el libro de los Hechos con el apóstol Pablo, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, cuando el apóstol Pablo vio que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todo, fíjense qué clase de amonestación, delante de todo,
Y hoy día procuramos hablar, y sí, como les dije a un principio, nuestra palabra tiene que ser sazonada para dar gracias al oyente. Pero antes que nada, nada se puede o podemos permitir que se interponga entre nosotros y Cristo Jesús, entre nosotros y el Evangelio, entre nosotros y las verdades bíblicas y lo que Dios espera de nosotros, mis amados hermanos. Porque como vamos a ver más adelante, por eso comencé con esto, si nosotros nos bajamos a tal nivel, entonces estamos siendo parte del mundo. El cristianismo lo están redefiniendo, mis amados hermanos. Este sistema de gobierno mundial que está gobernando, porque ciertamente el que no lo ha visto todavía es porque no ha querido. Nosotros vivimos bajo un nuevo orden mundial, eso ya está establecido. Quien dictamina lo que se hace en este mundo hoy en día no son los gobernantes de las naciones, son las Naciones Unidas y la Organización Mundial de Salud. Lo que ellos dicen, eso es lo que se hace. Y ellos están redefiniendo el cristianismo, y muchos cristianos se van a conformar al mundo. Y entonces nosotros, los que permanezcamos firmes a la palabra de Dios, a nosotros nos van a tildar, como ya está escrito en las Naciones Unidas, en el lugar número 1 como organización terrorista. Mis amados hermanos, eso es información que ustedes lo pueden buscar en el internet, lo pueden buscar en Google. Los cristianos estamos calificados como los primer grupos terroristas que podemos impedir el que se establezca, tal cual ellos lo dictaminan, el nuevo orden mundial que viene también con una religión mundial universal. Para los que no lo sabían, hace como 2 semanas atrás, Francisco Bergoglio, el líder de la Iglesia Católica Romana, se reunió en Roma con montones de líderes de distintas religiones. Y él lideró una oración interreligiosa. Vayan a la página del Vaticano y van a ver la foto ahí, para que usted vea con los demonios que él está parado allí, caminando, que lo fotografiaron. Porque quieren, y lo van a hacer, establecer un orden mundial que ya está establecido. Y una religión universal. Y nosotros, los que nos mantengamos fieles al Evangelio, a Cristo Jesús y a su palabra, esos son los que ellos no denominan ninguna iglesia como tal. No, los cristianos. Porque de ahí van a salir de distintas denominaciones. No sea cual sea, pentecostal, bautista, alianza cristiana y misionera. Recordemos que el trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el día de la siega. Y nosotros, los que nos mantengamos firmes en el Evangelio, y como les dije desde el principio que les cité ese pasaje en Filipenses, para los que piensan que tal vez yo lo interprete mal, porque no se crean que a veces yo he pensado que hay gente aquí que a lo mejor pensarán que yo soy un falso maestro, que están escuchando un falso evangelio. Yo me hago esas preguntas, pero yo no me puedo preocupar por eso, mis amados hermanos. Yo los veo que entran y salen, pero entran y salen de la misma manera que entran y salen en el programa de mi hermano Roberto, de mi hermano Víctor, de mi hermana Ingrid, de Angélica. Entran y salen y se van. Bueno, pues uno no sabe qué pensar. Vinieron, no les gustó. Tampoco podemos pretender que tengamos una audiencia de miles y miles y miles de personas, porque como aquí no se le dice a la gente verdaderamente lo que quieren oír, aquí se predica todo el consejo de Dios, y ciertamente esto ha sido un milagro de Dios, que podamos unirnos de distintos países, de distintas denominaciones, con un propósito: exaltar la obra redentora de Cristo Jesús y la necesidad que tenemos, todos teníamos y tenemos, de su obra redentora en la cruz del Calvario, y que Él viene pronto.
por su iglesia. ¿Qué tan pronto? Yo no lo sé, pero yo sí sé algo, que ninguno de nosotros somos eternos y podemos morir mañana, de aquí a 6 horas, montarnos en un cajo. Lo más triste, lo más lamentable, que un padre tenga que enterrar un hijo o una hija, y eso se vive a diario. Y como menos, un día menos, pues un día más cerca de la venida de Cristo, un día más, igual principio. Así que tenemos, mis amados hermanos, también lo digo, el que cree estar firme, vele que no caiga. No, mantengámonos utilizando todos los medios de gracia, escudriñando la palabra de Dios, orando, ayunando, intercediendo los unos por los otros. No tengamos miedo de amonestar a nuestros hermanos. Si tenemos valentía para darles un buen consejo sin nosotros padecer lo que ellos están padeciendo, y esperamos que eso dé resultado a la luz de la palabra, pues también amonestémonos los unos a los otros a la luz de la palabra también, como hizo el apóstol Pablo, está haciendo aquí con Pedro en Gálatas. Le dijo, nosotros judíos, le dijo, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles, y no es que vivía como le diera la gana, era que vivía sin guardar los rituales del judaísmo, porque ya el evangelio había sido revelado y todo había sido cumplido en Cristo Jesús. Por eso es que le dice, vives como los gentiles. No, lo que está queriendo decirles es eso, que vive como los gentiles, sin practicar el judaísmo y sin obligar a los que no son judíos a circuncidarse. Eso era lo que habían acordado en el concilio, en aquel primer concilio que tuvieron en Jerusalén, que se abstuviesen de fornicación, de sangre, de ahogado, y que no les era necesario circuncidarse, y no como judíos. Le dice el apóstol Pablo, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿En qué manera el apóstol Pedro les estaba obligando a judaizar? No lo dice aquí. Pero algo sí, yo sé, él estaba haciendo distinción de personas cuando ya Cristo Jesús había hecho de dos pueblos uno. Él los estaba separando, lo que ya Cristo había unido. El apóstol Pablo le dice, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Fíjate, se está reconociendo judío y no excluyéndose de los gentiles como tal. Reconociéndose pecadores y necesitados de la obra redentora de Cristo. Sabiendo, versículo 16, Gálatas capítulo 2, sabiendo que el hombre no es justificado. Esto ya lo hemos hablado otras veces, un término legal, declarado inocente, nada en contra nuestra. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Cristo, le dice el apóstol Pablo a Pedro, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Como siempre yo les he dicho, mis amados hermanos, si esto fuese por ser bueno o ser malo, no había necesidad de que Cristo Jesús hubiese tenido que morir en la cruz del Calvario y dar su vida en rescate por nuestras vidas y reconciliarnos con el Padre. Asimismo, mis amados hermanos, vamos a ver lo que dice la carta a los Colosenses, y viendo la luz de lo que sucedió acá en Hechos y viéndolo a la luz de lo que ya hablamos, como Pedro también le llevó el evangelio a los gentiles, a través de él les llegó el evangelio, como fue testigo de que el Espíritu Santo vino sobre ellos y fueron salvos y fueron bautizados el mismo día. Qué cosa más increíble. Ciertamente nosotros le servimos a un Dios único, verdadero, al único y verdadero Dios. Vamos a comenzar con el versículo 16. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Recordemos
el método de interpretación que estamos usando, literal, lo que dice aquí, es lo que dice la palabra de Dios. Que nadie os juzgue en comida o bebida. El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia en Colosa que no permita que nadie venga a interponerse entre ellos y Cristo Jesús con las enseñanzas que le están dando. Y usted dirá, bueno, esto no suena muy literal. Bueno, en otro lado en la palabra dice que todo lo que hagamos, sea que comamos o bebamos, todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Pero también tenemos que recordar que aquí en Colosa, ya lo hemos venido escuchando, se habían infiltrado o se habían tratado de infiltrar, estaban merodeando ciertas herejías, ciertos elementos del judaísmo, filosofía, humanismo, habían varias cosas, culto a los ángeles, como vamos a ver aquí más adelante. Yo leí sobre el tema, pero en verdad que a mí no me interesó lo que decía el tema y las opiniones de los que han estudiado qué era lo que pasaba en esa área de Asia. Ahora, de que le rendían culto a los ángeles, sí. Y de que hay gente que hoy en día todavía le rinden culto a los ángeles, también sabemos que es verdad, aunque en verdad no son ángeles, son demonios. Son ángeles, pero son demonios, no son ángeles que le sirven a Cristo, servidores, ministradores de Cristo Jesús. Así es que la palabra los describe, ángeles ministradores para beneficio de nosotros. O en cuanto a días de fiesta, aquí podemos ver elementos judaizantes, días de fiesta. Recordemos que en el Antiguo Testamento se señalaban, habían muchos días y fueron instituidos por Jehová Dios a la nación de Israel, pero todo aquello era sombra de lo que había de venir. Aquí mismo lo vamos a ver. Luna nueva o días de reposo. Y este día de reposo que está hablando aquí no es el día del Señor, en el griego es sabatón, que ni siquiera está hablando de un solo día, es de los sábados. De los sábados, no está hablando del día del Señor, que eso muy pronto lo voy a estar disertando. El día del Señor no tiene nada que ver con el reposo que Jehová Dios le había instruido al pueblo de Israel, que trabajaran 6 y guardaran 1. Y si recuerdan allá en el Éxodo, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, el pueblo de Israel comenzó a comer el maná en el desierto y Jehová Dios les dijo que 6 días comerán del maná y al 6º día guardarán de ese maná, recogerán suficiente para comer ese día, para que comieran cuando el 7º día. El 6º día tenían que recoger suficiente para que comieran ese 6º día y lo suficiente para el 7º día. Y los que recogieron de más, que no obedecieron al Señor, se les pudrió porque no creyeron, no obedecieron a lo que Jehová Dios le estaba diciendo. Ese día era para que pusiesen toda su atención en Jehová Dios, que los había sacado de tierra de esclavitud, que había cumplido la promesa que le había hecho a Abraham, que iban a ser esclavos y iban a ser sacados de esclavitud y llevados a la tierra prometida, que pusieran su mirada en aquel Dios, en el único y verdadero Dios que hizo todos aquellos milagros en la nación de Egipto, como trajo todas las plagas y de todas ellas los libró Dios, como el mar rojo fue abierto delante de ellos y caminaron entre medio del mar como si fuesen secos. Y no, fueron incrédulos en todo momento, no habían salido bien cuando ya sus corazones se estaban tornando a Egipto, otra vez al mundo, al pecado de donde Dios los había sacado, de la esclavitud. Todo, aquí lo dice el versículo 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. La gran mayoría está cumplida, como había dicho en el programa anterior, estamos en el ya, pero aún todavía.
Ya estamos sentados con Cristo Jesús en lugares celestiales. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Y Cristo está en su trono. Y Él reina desde su trono. No venga a que nadie le deje engañar que Cristo no reina. Cristo no solamente reina en nuestros corazones. Cristo reina sobre toda la creación. La palabra dice que ni una hoja se cae y aún todos nuestros cabellos están contados. Pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué cuerpo está hablando aquí? Está hablando de la iglesia. No es el cuerpo de cada uno de nosotros. Está hablando del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Lo vamos a ver aquí mismito, ya mismo adelante. Versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio. Nuestro premio es Cristo Jesús. Y mira lo que dice: afectando humildad y culto a los ángeles. Voy a hacer algún minutito, ya yo lo había abierto aquí. Yo tengo la nueva versión internacional, perdónenme. La Biblia de las Américas, vamos a leerlo de esa versión que está más clara de entender. Aquí la tengo, mis amados hermanos. Dice: por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo, cosas que solo son sombras de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie os defraude de vuestro premio. No nos dejemos defraudar, no nos dejemos engañar para que luego vengamos defraudados. Y si venimos defraudados, mis amados hermanos, bueno, en algún momento dado quitamos nuestra mirada de Cristo y de su palabra. Eso no, por eso es que siempre les digo que tenemos que estar alerta, velando y orando y manteniendo nuestra mirada puesta en Cristo Jesús, en las cosas celestiales y no en las terrenales, las cosas que permanecen y no en esta tierra que son pasajeras y no permanecen. Deleitándose en la humillación de sí mismo. Fíjense, nadie os defraude de vuestro premio. Deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles. Y esto de la humillación de sí mismo es llevando a cabo ritos, rituales, ceremonias, añadiéndole a la obra redentora de Cristo, como si lo que Cristo hubiese hecho en la cruz del Calvario no fuese necesario, mis amados hermanos. Y ustedes dirán, bueno, pero esto pasó sobre 2000 años atrás. No, sí pasó sobre 2000 años atrás, pero todavía ustedes pueden ver hasta gente crucificándose ellos mismos en Semana Santa, o haciendo largas caminatas, o subiendo escalinatas de rodillas, hasta pastores imponiéndole un tipo de legalismo a la iglesia, como ya yo había hablado en un programa anterior. Si no estás en el culto de oración, le estás fallando al Señor. Si no estás en esta vigilia, le estás fallando al Señor. Si no haces esto, le estás fallando al Señor. Todo es un legalismo, cuando la palabra misma dice que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Mis amados hermanos, nosotros tenemos que autoexaminarnos y vernos a la luz de la palabra y del evangelio y ver si estamos dejando que el hombre, no importa quién sea, mis amados hermanos, porque aquí la cabeza es Cristo, y si hay un orden eclesiástico, lo hay un orden eclesiástico establecido en la iglesia por Dios y en la palabra de Dios, a los cuales tenemos que someternos. Pero la reacción de nosotros en nuestro corazón, porque por experiencia se los digo, que nunca vamos a estar totalmente de acuerdo con ellos, pero seamos buenas ovejas y dejémonos pastorear. Pero ya que no le podemos ir a donde nuestro pastor y ser contencioso en todo momento, aunque si es necesario hablar con él, yo puedo sacar una cita con mi pastor o llamarlo a cualquier momento, y él nunca me ha defraudado, nunca. Siempre me ha atendido a mí, siempre ha atendido a mi hijo, siempre ha estado ahí más que disponible.
Dios ha establecido un orden, pero nosotros tenemos que autoexaminarnos a ver si estamos permitiendo que nos pongan cargas que ni ellos mismos pueden sobrellevar, porque a lo mejor ellos son pastores a tiempo completo y no trabajan como ustedes y yo, o algunos de ustedes son retirados, pero yo que trabajo, y si tengo que trabajar un sábado y salir a las 2, las 3 de la mañana, domingo por la madrugada, bueno, yo puedo levantarme y ir a la iglesia y lo hago, la gran mayoría de las veces lo hago, porque para mí es un deleite, pero el resto de ese día lo más seguro que yo saco un tiempo para dormir y descansar, pero yo no puedo venir aquí a acostarme y a poner la alarma intranquilo de que si yo falto a la iglesia el domingo, todo el mundo dirá que qué pasó con Jason. O el pastor se preocupe o que yo me sienta culpable porque no pude asistir a la iglesia. No, yo quien tengo que reverenciar es a Cristo y cumplir con mi Señor y de todo corazón, porque si verdaderamente nosotros hemos nacido de nuevo, los mandamientos de Dios, porque fíjense mis amados hermanos, aunque estamos bajo la gracia, todavía hay mandamientos de Dios que Él espera de nosotros, pero una vez hemos nacido de nuevo, para nosotros es un deleite obedecerle y sus mandamientos no son gravosos. Deleitándose en la humillación de sí mismo, y eso muchas veces lo hacen hasta para que los vean, y ahí tienen su recompensa, que fueron vistos, y en la adoración de los ángeles. Aparentemente alguien estaba inculcándole que había que a ciertos niveles de adoración hasta llegar a Dios, basándose en las visiones que ha visto. Ya aquí de entender que es una persona quien está introduciendo este tipo de teología o de manera de interpretar la Biblia o el Evangelio. Dice, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal, o sea, orgulloso, inflado con un conocimiento que todavía los hermanos en Colosa no habían alcanzado. Mentiras del diablo, todo está revelado en Cristo Jesús y su palabra. No hay nada oculto, y yo no tengo nada oculto que no les pueda compartir a ustedes, mis amados hermanos, y ninguno aquí en Canal Palabra Viva, pero no haciéndose a la cabeza con letra mayúscula, quien es la cabeza de la iglesia, del cuerpo de Cristo, Cristo Jesús, de la cual todo el cuerpo, fíjense, todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, está utilizando una analogía, crece con un crecimiento. Y miren lo que dice, que es de Dios, no es del hombre, el crecimiento lo da Dios. Y Pablo hizo esa analogía en 1 o 2 de Corintios sobre cómo cada uno de nosotros es como una parte del cuerpo y todos nos necesitamos. Yo no le puedo decir al oído que porque soy ojo no necesito al oído, y mi pie no le puede decir a mi mano que porque es pie no necesita a mi mano. Pues así mismo todos nosotros en el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros tenemos que ver qué función nosotros Dios nos ha dado, comenzando por los dones. Siempre lo he dicho, mis amados hermanos, los dones es algo que usted puede hacer con facilidad, con gracia y con amor, que usted sabe que Dios le ha dado esa gracia para hacer. Ahora, hay otros dones que son aprendidos, como aprender a leer o aprender otra lengua, para traducir la Biblia a otro lenguaje que todavía no ha llegado la palabra. ¿Me están entendiendo la idea? Son cosas que nosotros podemos aprender. Puede que en la iglesia no haya nadie que administre las finanzas de la iglesia y ya la persona lleva muchos años y es hora de que lo cambien y le piden al hermano Jason que sea el administrador de las finanzas. Y yo digo, bueno, yo no sé, nunca he administrado ningún dinero más que el mío. Y me dice, no, pero no te apures porque el hermano o la hermana te va a enseñar y esto. Pues dale, pues vamos a hacerlo porque alguien tiene que hacerlo y hacerlo con amor y para la gloria de Cristo y para el crecimiento de la iglesia, para la edificación mutua. Eso es un don aprendido. Crece con un crecimiento que es de Dios,
si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, si estuvimos allí, si nos consideramos muertos con Cristo Jesús a los principios elementales del mundo, ¿por qué como si aún vivierais en el mundo os sometéis? Fíjense cómo le está hablando, os sometéis. O sea que se pueden dejar o se estaban dejando a preceptos tales como no manipules, no gustes, no comas de esto, no comas de lo otro, no hagas esto, no hagas lo otro, no manipules. Lo están viendo, versículo 21. No toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso. O sea que no son cosas que te llevan a la salvación, son cosas perecederas, la suficiencia de Cristo. Y dice la palabra, no lo digo yo, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Cosas que los hombres están enseñando con preceptos de hombre, no de Dios ni de su palabra. Luego el apóstol Pablo dice, tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana. Mire lo que dice. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo de la iglesia de Cristo. Pero mire lo que dice, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, te aparentarán alguna sabiduría, pudiese ser que sea de algún provecho en cuanto a religión humana, y verdaderamente en esto de la humillación, verdaderamente mejor aceptarlo tal cual es, mejor vivir humillado a los pies de Cristo Jesús y reconociendo que sin Él nada somos y que con Él y en Él lo tenemos todo y que Él lo ha hecho todo a favor de nosotros. Pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea que nada de eso los va a llevar a una batalla legítima contra el pecado que nos asedia. Recuerden que nosotros somos santificados en Cristo Jesús y ya somos hallados santos, porque esta misma carta ya lo vimos y la vamos a volver más adelante. Va a volver a ver que cuando Dios el Padre nos ve a nosotros, nos ve a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ahora también santificación es o santidad, que estamos separados del mundo. ¿Para qué? Para el servicio de Dios. Yo no sé a quién yo escuchaba va poco en algún sitio que yo escuché que busca cuál es el propósito para el cual Dios te trajo a este mundo. Si la palabra lo dice, lo primero que la palabra dice que el hombre fue creado es para la gloria de Dios. Procuremos exaltar a Cristo, darle toda la gloria a Dios y adorarlo como solamente Él se merece. Y ya usted ha encontrado el propósito de usted en esta vida. Y de ahí en adelante Dios va proveyendo, porque la palabra también dice que el que no trabaja no coma. Y nosotros tenemos que ganarnos la vida de una manera legítima. Pero también van a llegar momentos de escasez, porque es que nadie quiere escuchar que las aflicciones van a llegar. Siempre van a llegar. Eso es un tema que a nadie le gusta y es un tema que hasta a mí me preocupa, porque yo me autoexamino a mí mismo, mis amados hermanos, y va tiempo que a mí no me pasa una prueba grandísima, porque yo he pasado pruebas, mis amados hermanos, que me han robado el sueño, que yo no he pasado por este cuarto. Yo no he sabido lo que es salir del comedor y pasar por la cocina y entrar a mi cuarto y tirarme aquí de rodillas a orar y a clamar día y noche, arrastrándome para leer un salmo. Si el salmista decía que su piel estaba pegada a sus costillas y su lengua a su paladar y en su cama él gemía, es porque él estaba diciendo la verdad. Y así mismo yo me he sentido de las pruebas y las aflicciones tan grandes que han venido a mi vida a través de los años. Y yo sé que la prueba va a volver a venir.
Como decía un pastor amigo mío, y con esto termino, ¿por qué el oro? Alguien pasaba y veía un señor aguantando un lingote de oro y lo pasaba y lo movía sobre el fuego y lo movía sobre el fuego. La palabra dice que así nuestra fe va a ser probada como el oro, que aunque perecedero, pero se prueba. Y le preguntó: caballero, ¿por qué usted pasa ese lingote de oro así por el fuego, para atrás y para adelante y para atrás y para adelante? Y le dijo: para sacarle todas las impurezas. Y el que pasaba, que le hizo la pregunta, le dijo: ¿y cómo usted sabe cuando le ha sacado todas las impurezas? Y el que estaba batiendo el oro en el fuego le dice: cuando tú puedas coger el lingote de oro y mirarte en él y ver tu reflejo en él. Así Dios va obrando en nuestras vidas, y van a venir pruebas y van a venir aflicciones, pero cada una de ellas van a ser para que nosotros seamos más y más semejantes a nuestro Señor Cristo Jesús y andemos en esta tierra como Él anduvo. Perdónenos el Señor cada vez que hemos actuado de una manera errónea, o nos hemos quejado, como hizo el pueblo de Israel en el desierto y fuera del desierto tantas y tantas veces, y como hemos hecho todos nosotros, que nos hemos quejado cuando ciertamente hemos sido más que bendecidos. Mi exhortación para la noche de hoy es que, como siempre, mis amados hermanos, pongamos nuestra mirada en Cristo. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, más es un don de Dios. Mi fe está puesta en Cristo Jesús. Si tú no has puesto tu confianza en Cristo Jesús, esta noche es una noche excelentísima para que con esa vida tan insignificante que estás viviendo, que te sientes, que nada te llena, que aunque estás rodeado de gente, te sientes solo, te sientes sola, es porque Cristo Jesús no ha entrado en tu corazón. Tú necesitas a Cristo. Pídele perdón por tus pecados, igual que nosotros lo hacemos. La palabra dice que el que clame a Él, Él le responderá. Y el que va a Él no lo echa afuera. No dejemos que nada se interponga entre nosotros y el glorioso evangelio que Cristo Jesús llevó a cabo en la cruz del Calvario para reconciliarnos con el Padre. Porque aunque no lo entendemos todo ahora, lo entendemos bien vagamente, ciertamente bien vagamente. Pero un día, ese día que leímos al principio del programa, donde toda rodilla se doblará y reconocerá que Cristo es el Señor, mi ruego es que todos nosotros estemos juntos ese día, en verdadera alabanza, en espíritu y en verdad. Todo lo que habla acá, que era sombra de lo que había de venir, todo consumado. Cielo nuevo y tierra nueva, donde no habrá más llanto ni más dolor, donde toda lágrima será enjugada y no habrá más muerte ni enfermedad. Día glorioso. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos ante su presencia y yo le pido a mis hermanos que están escuchando que nos unamos en esta oración por nuestros familiares, por nuestros compañeros de trabajo, nuestras amistades, la gente en nuestro vecindario, por salvación. Clamemos, mis amados hermanos. Padre Santo, te rogamos por la salvación de las almas de nuestros familiares que no te han conocido. Que la semilla ha quedado sembrada, mi Señor, y aún no ha germinado, mi Señor. Yo sé que nosotros pensamos que les amamos, mi Dios, pero yo sé que usted les ama más, mi Señor.
permítanos verle sirviendo, mi Señor. Que juntos podamos levantar nuestras manos al cielo un día, mi Dios. Ver a nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, mi Dios, adorándole. Gozosos en usted. Ver vidas transformadas, familias completas transformadas, mi Señor amado. Llega a sus vidas, mi Dios, llega a sus vidas. Yo te lo ruego, mi Señor, de lo más profundo de nuestros corazones, te lo rogamos, mi Dios. Y nosotros que ya hemos creído en usted, mi Señor, que nos ha bendecido con el regalo más grande que puede recibir cualquier ser humano por los siglos de los siglos. Ayúdanos a mantener nuestra mirada puesta en usted en todo momento, mi Señor. Y a santificarnos cada día más, mi Dios, para su gloria. Que llegue el día donde podamos mirar a nuestra conciencia, mi Señor, como dice su palabra. Que su conciencia, si nuestra conciencia nos acusa, cuanto más nuestro Padre Celestial, mi Señor. Usted es un Dios de perdón, por eso le pedimos perdón, mi Dios, por nuestros pecados. Todo aquello que hicimos que nos debimos de haber hecho, mi Dios. O todo aquello que no hicimos que pudimos haber hecho, mi Dios, perdónenos, mi Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te pedimos perdón. Escriba cada día más su palabra. Redargúyanos, mi Dios. Disciplínenos, mi Señor amado. Como buen Padre que es usted. Y también enséñenos a aprender a regocijarnos en una salvación tan grande. En un favor inmerecido como es su gracia redentora. La suficiencia de Cristo. En ella descansamos en esta noche, mi Señor. En usted, mi Dios. En el nombre de su Hijo amado Jesús hemos orado. Amén, mi Señor amado, y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Recuerden que la semana que viene seguimos con Colosenses capítulo 3. Lo pueden ir leyendo, disertando, comparando lectura con lectura. Y de todo corazón, yo les quiero dejar saber que están en mis oraciones, todos ustedes que me escuchan, las hermanas, los hermanos que están ahí, sus peticiones. Yo no lo digo para enaltecerme, es que lo llevo en el corazón, porque yo digo, Señor, tantas veces que yo me encontraba solo aquí en este país, en Puerto Rico, mi Señor amado, y por tantos años, yo te he pedido que me rodees de pueblo tuyo, mi Señor, que tengamos un mismo propósito, un mismo espíritu, un mismo sentir. Y Dios me ha bendecido con cada uno de ustedes. Créanme lo que sí, que han sido un regalo de Dios. Y si algo yo procuro desde lo más profundo de mi corazón, es como dice la palabra aquí, exaltar a Cristo, pero estamos para edificación mutua, no para derribarnos. Que el Señor les bendiga. De paz inundada, mi senda ya esté. Oh, cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré, alcancé salvación.
alcancé, salvación, alcancé, salvación. Ya venga la prueba, me tiente Satán. No mengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre vertió en mi favor. Alcancé, salvación, alcancé, salvación. La fe se convierte en gran realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Alcancé, salvación, alcancé, salvación, alcancé,